Bueno, estamos acá de regreso, ya en el living de entrevistas y vamos a presentar a continuación a Romina del Pla, que está con nosotros, ha venido acá a Tucumán. Ella es candidata a vicepresidenta por el Frente de Izquierda, junto a Nicolás del Caño como candidato a presidente, y están en Tucumán en el marco de una gira, ¿no? Que están realizando una recorrida, ¿no? Por varias otras provincias, hoy con actividades concretas acá en Tucumán. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, estamos recorriendo, sobre todo organizándonos y debatiendo con los trabajadores, con los jóvenes, con el movimiento de lucha de las mujeres, cómo tenemos que intervenir en este proceso de crisis, ¿no? Porque justamente se está produciendo lo que nosotros habíamos planteado y anticipado durante la campaña electoral, que pusimos el eje en el problema de la deuda, pusimos el eje en el tema del FMI y planteamos que no había salida si no hay una ruptura con el FMI, un desconocimiento de la deuda ilegítima y fraudulenta, y justamente hicimos la campaña electoral colocando un programa de salida a la crisis y haciendo un eje en que no tenemos que ser los trabajadores los que paguemos una crisis que no hemos generado y que justamente es lo que está pasando. Todas las medidas terminan en que los trabajadores, sea por la vía de la devaluación, de la inflación, de que siguen los despidos y las suspensiones como una cuestión cotidiana. Y entonces esto es lo que tenemos que enfrentar. Por eso hemos planteado un programa que tiene que ver con la nacionalización de la banca y el comercio exterior, que tiene que ver con nacionalizar y poner bajo control de los trabajadores todos los recursos estratégicos, petróleo, gas, minería, y con todos esos recursos reorganizar la economía al servicio de las necesidades de la población. Todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno y a las medidas que también plantea o anticipa de algún modo Alberto Fernández y el peronismo o este Frente de Todos, porque nosotros hemos hablado de un régimen del FMI justamente, que no es solo Macri, sino que ha sido acompañado en las medidas por los gobernadores, por los bloques del peronismo en el Congreso. No es solo el macrismo el responsable de este desastre, pero las medidas de lo que sería el eventual futuro gobierno, vemos, van en la misma sintonía, ¿no? Porque todos se esmeran en demostrar que quieren pagar una deuda que es impagable, que ya nos ha colocado en un default y que nos va a llevar a un nuevo quebranto. Entonces, acá viene el planteo del Partido Obrero y el Frente de Izquierda. Bueno, justamente, ellos que quieren pagar nos llevan a la situación de no poder pagar y a costilla de un ajuste brutal que estamos pagando todos los trabajadores. Lo que nosotros planteamos es una deuda que es ilegal, ilegítima y fraudulenta, ni siquiera la tenemos que pagar, la tenemos que desconocer. Y en lugar de esmerarnos en cómo pagar para después terminar no pudiendo pagar y someter a la población a una situación de crisis completa, lo que tenemos que hacer es desconocer esa deuda y colocar todos esos recursos bajo la reorganización de la economía. Ahora, obviamente eso solo lo podemos hacer los trabajadores, porque todas las medidas que tomen, tanto el gobierno macrista como el conjunto del régimen, en esto incluyo a Alberto Fernández, tiene que ver con cómo mantienen las ganancias de los sectores que hoy se han venido beneficiando con esa deuda ilegítima, con esa deuda ilegal, que son los especuladores financieros, que son los bancos, que es el fondo, ¿no? Una consulta con respecto justamente a lo que está diciendo, para entender un poco cuál es la propuesta. O sea, nosotros, por ejemplo, no pagamos la deuda y con las reservas que tenemos en el Banco Central las volcamos a la economía, pero esos son recursos finitos, en algún momento se terminan. No, pero justamente nosotros, ¿qué planteamos? Que hay que ir a una reorganización integral de la economía, porque si vos mantenés el mismo mecanismo, vos fíjate, el gobierno acaba de imponer un corralito, ¿no? Porque en los hechos es un cepo lo que se acaba de imponer. Ahora, la verdadera medida para evitar la fuga de capitales tiene que ver con poner un control más general nacionalizando la banca y el comercio exterior. Con las medidas que toman en realidad no van a evitar la fuga de capitales, solamente están metiendo parche sobre parche. Han planteado una renegociación de los vencimientos, un estiramiento de los vencimientos de la deuda, que en realidad no hace más que agudizar la situación de quebranto que lleva a que efectivamente la deuda se convierta completamente en impagable. Entonces, mantener el esquema de beneficios a los especuladores, de beneficios a las patronales, no nos lleva a una salida. Nosotros anticipamos que todo este ajuste que se le pedía a la población del déficit cero y de estos años de brutales recortes, no iba a sacar al país del quebranto. Anticipamos que íbamos a llegar a esto. Por eso hay que cortar con justamente los negociados de la banca especulativa y de las patronales, porque ustedes fíjense que de la mano de esto, el FMI ¿qué está reclamando? Está reclamando medidas de reforma estructural. ¿A qué le llaman medidas de reforma estructural? La reforma laboral, a la reforma jubilatoria y a la reforma tributaria. Volvemos a lo mismo que ya se había planteado en 2017. ¿Y por qué? Y porque efectivamente ellos, las patronales, el régimen del FMI, los que nos gobiernan y los que aspiran a gobernar, pero que gobiernan un montón de provincias, por lo tanto gobiernan,
¿Qué han planteado? Bueno, efectivamente, que hay que garantizar las condiciones de una reorganización económica en sus términos. ¿Cómo son sus términos? Que los trabajadores paguemos con peores condiciones de trabajo, con peores jubilaciones y con más ajuste. ¿Y ustedes notan que tienen un acompañamiento en la sociedad respecto de este planteo, digo, con lo que ha venido pasando en las últimas elecciones? ¿Qué análisis hacen, no, con respecto a eso? Bueno, entendemos que hay una situación de gran confusión. Nos ha ido bastante bien dentro de lo que nosotros caracterizamos como era el proceso de polarización en la elección. Hemos quedado en el cuarto lugar a nivel nacional, en algunas provincias hemos hecho una muy buena elección, pero sobre todo nosotros hemos intervenido poniendo eje en clarificar la situación. Y justamente a medida que los acontecimientos se van desarrollando, queda más claro que el punto donde nosotros colocamos el programa y el debate de cómo intervenir ha sido absolutamente claro. Por eso ustedes fíjense que mientras las centrales hacen la plancha, mientras el peronismo dice hay que ir a un pacto social, no hay que hacer olas, hay que ayudar a la gobernabilidad, de los trabajadores, ¿quién piensa? En este punto, lo contrario es lo que estamos haciendo desde el sindicalismo combativo. Ya organizamos una gran movilización el 22 a Plaza de Mayo. El 30, cuando se reunió el Consejo del Salario Mínimo, organizamos otra movilización con varios sindicatos de paro, colocando, permitido este día, un eje, que es el siguiente. No podemos hacer que el salario mínimo pase de 12.000 a 16.800 pesos. ¿Cómo alguien piensa que la población va a sobrevivir con esos niveles salariales? Entonces, el foco está en justamente evitar esto. ¿Qué expectativas tienen electorales? Tuvimos unas pasos que sorprendieron por el resultado, por la magnitud del triunfo del peronismo. Hay una gran polarización, claramente. Es posible que muchas personas que no votaron las pasos, que en su momento votaron otros candidatos, vayan y apoyen a Mauricio Macri porque no quieren que vuelva el peronismo. ¿Ustedes cómo se ven en medio de ese escenario? ¿Creen que tienen más posibilidades que antes de las pasos o no? Mira, yo creo que todo el proceso electoral está completamente subordinado al desarrollo de esta crisis. Esto creo que es un primer tema, ¿no? Octubre queda lejísimo, ni hablemos diciembre. Entonces, creo que todo en un punto está todavía por verse. Creo que la derrota del gobierno macrista es inexorable y en ese sentido no creo que, por más que se ilusione el macrismo y demás, no creo que tengan ninguna posibilidad. Creo que en ese punto la polarización de alguna manera tiende a disolverse, sí, ¿no? Pero justamente en este punto nosotros intervenimos haciendo eje y por eso la charla de hoy a las 6 de la tarde nos vamos a reunir en la Facultad de Filosofía, así sí, que desde ya aprovecho para invitar a los televidentes a que se acerquen a discutir. Justamente para nosotros el punto es que los trabajadores tenemos que intervenir en forma directa en este cuadro político. En lugar de quedarnos en casa hay que salir. ¿Cómo hacen? Estamos reclamando el paro activo nacional de 36 horas, estamos reclamando un congreso de delegados de base con mandato justamente para discutir cómo evitamos ser los trabajadores los que paguemos la crisis, colocando el tema de la prohibición de suspensiones y despidos, el salario igual a la canasta familiar, un salario mínimo de 35.000 pesos, la indexación mensual de los salarios, el tema del reforzamiento, de la duplicación de los planes sociales y el reforzamiento de los comedores, barriales, sí, y también en las escuelas, en todas aquellas provincias que tienen la estructura de comedores escolares, ese reforzamiento, porque efectivamente el cuadro es muy grave. El cuadro es muy grave y por eso en estas movilizaciones que hemos ido convocando la participación es cada vez más masiva y en los sindicatos donde intervenimos, como en mi caso, en docentes en La Matanza y demás, los compañeros a la medida que se pueden expresar dicen, bueno, escúchame, hay que salir a luchar, porque si no salimos a luchar, aunque venga otro gobierno, el próximo gobierno ya está anunciando que plantea el pacto social, o sea, que se congelen salarios, precios y salarios, pero ya sabemos, con todas las experiencias de pacto social, que lo único que se congelan son los salarios, nunca los precios, ¿no? Usted actúa en el área sindical de la zona de La Matanza. Sí, sí, soy la secretaria general del sindicato. La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires por el peronismo es Magario, que es la intendenta de La Matanza. ¿Qué opina de ella? Bueno, mirá, La Matanza es un distrito que ha sido gobernado por el peronismo desde siempre. Es un distrito que de alguna manera expresa el promedio del país. Es casi como una provincia, 2 millones de habitantes, donde se expresan todas estas contradicciones. El cierre de fábricas es cotidiano, los despidos, la situación de la miseria y la crisis social, la situación
digamos, de todo lo que vemos en el país, desde el cuadro de violencia hacia la mujer hasta la situación gravísima en las barriadas y también la situación educativa, que si bien es provincial, se expresa efectivamente en todo el cuadro de deterioro del alumnado, de los comedores. Entonces, no hay diferencia en un distrito gobernado históricamente por el peronismo del cuadro de crisis general. Por lo tanto, nosotros cuando decimos que el peronismo ha acompañado estas políticas de ajuste es porque le ha dado los votos en el Congreso, es porque le ha firmado el pacto fiscal, los gobernadores han firmado todos el pacto fiscal. ¿Cómo ves justamente esto, ¿no? La reacción y el desempeño de los gobernadores en el marco de esta situación? Bueno, mirá, los gobernadores han logrado una cosa que en un punto es todo un arte, que en todas las elecciones provinciales anticipadas se han presentado como ajenos al ajuste y enfrentándose al gobierno nacional cuando todos han sido parte de estas políticas que se llevan adelante, porque el pacto fiscal se aprobó porque tenía la firma de los gobernadores, la reforma jubilatoria se firmó porque tenía la firma de los gobernadores y porque colocaron a sus diputados a votarlo y a sus senadores a votarlo. Entonces, lejos de la ajenidad, tienen una parte muy importante porque aparte han trasladado parte de ese ajuste a las provincias. Todos, peronistas, radicales, socialistas, no han tenido distinciones. Entonces, en este punto, lo maravilloso es que han logrado ratificar la mayoría de ellos en las elecciones, planteándose como defendiendo los intereses de la provincia cuando en realidad han sido parte de llevar de la correa de transmisión de todos estos ataques y el ajuste a las provincias, lo cual demuestra que hay una brutal contradicción, porque incluso el instrumento para derrotar a Macri, que ha elegido la mayoría de la población, que ha sido el voto al Frente de Todos, es un instrumento muy contradictorio, porque el Frente de Todos forma parte de este mismo régimen del FMI. Bueno, entonces sobre esto nosotros intervenimos tratando de llamar la atención de los trabajadores de que no hay una salida por ese lado, porque el pretender superar el ajuste macrista votando una variante que forma parte del mismo régimen y estratégicamente converge en el mismo lugar, bueno, nos va a llevar a los mismos problemas, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí, dale.